Ok, vamos a continuar. Ahorita pues en este video quiero hacer un repaso de cálculo visto desde cierto punto de vista antes de entrar a cálculo vectorial. Cálculo con vectores, es decir. Entonces, bueno, todos ustedes habrán visto lo que es una función, la han usado muchas veces. Y pues la manera como me gusta describir una función no es preciso de modo matemático, pero da la idea correcta. Es que es una especie de regla o receta. Hasta ahorita nosotros hemos hablado de puras funciones. Bueno, en sus clases han tomado diferentes tipos de funciones, pero todos son números reales en general. O sea, fuera de la clase variable compleja, es probable que no hayan usado mucho números complejos y ahorita no vamos a meternos con números complejos. Eh, bueno, pero el asunto es que tenemos representa una cantidad que es un número real. Bueno, ¿qué es entonces pues una función? Aquí pues la notación típica de una función. Mm. Bueno, X es parte de un conjunto. Bueno, voy a tomar otro conjunto, Y, ok, y voy a decir Y es igual a f de X, es lo que usualmente ponen en todos los libros de modo sencillo. Lo que queremos decir es que Y es del conjunto de los números reales, ok, y X es un elemento de los números reales. Y hay una conexión de tal modo que para cada valor, cada posible elemento de estos números reales, cada posible valor de X, hay una asociación que hacemos con otro elemento de los números reales que le llamamos Y. ¿Mm? Con un elemento de otro conjunto de números reales. Eso es lo que quiero decir de modo preciso, perdón. Tenemos un conjunto de números reales, tenemos otro conjunto de números reales, ok, y de un número, de uno de los conjuntos tomamos un valor. Hay una cosa donde le asociamos una regla, una receta donde le asociamos otro, bueno, sigo diciendo otro, perdón. Tenemos un elemento de los números reales, y hay una regla con la que lo asociamos de otro conjunto de números reales, un valor o un elemento para cada elemento del primer conjunto. ¿Mm? Entonces, Y de modo genérico representa todo el conjunto de números reales, pero no vamos a escogerlos de modo arbitrario, vamos a escogerlos de tal modo que para cada uno que escojamos del primer conjunto de números, siempre le asociamos uno al segundo conjunto, uno este, siguiendo cierto procedimiento, cierta regla, por decirlo así, de aplicada a los elementos del primer conjunto. De modo gráfico, las representamos usualmente las funciones de modo gráfico. Aquí en azul quise poner la función de X. De hecho, debí haber anotado aquí. Dejen escoger azul. Ok, en azul tengo. Ok, tengo la función así, aquí. F de X. Entonces, ¿qué es lo que tengo aquí? Bueno, sobre el eje de este eje representa los números reales. El eje Y también representa los números reales. Y la gráfica en azul es la manera como estamos asociando a cada uno de estos uno de los de acá. Si seguimos aquí, un valor de aquí, nos vemos, ok, está aquí asociado con un valor de acá. Entonces esto representa la asociación, la función, la regla, la receta, como le quieran llamar. Ok, sencillo. Ahora, pues nosotros estamos hablando de cantidades. Una función en general, pues no es necesariamente algo, pues, ¿cómo le diré? Dejen de decir lo que sigue. Entonces, lo que nos interesa primero para hacer cálculo es cómo al movernos sobre esto de aquí,
cambian los valores que le estoy asociando acá por medio de la función. Entonces vemos esto. Por ejemplo, aquí tengo esta otra gráfica que representa una función en azul. Y aquí veo un intervalo, ok, de valores. Si empiezo aquí y me muevo para acá, vean que al primer valor que tengo en este intervalito de valores, le asocio un valor acá. Y luego cuando me muevo para acá, le asocio otro valor acá. Hay un cambio, cuando me muevo de aquí a acá, hay un cambio de los valores acá. Y lo mismo puedo ver para otros intervalos. Por ejemplo, un intervalo de aquí a acá y otro intervalo de aquí a acá. Y vean cómo les llamé delta X para indicar pues que esto es un intervalo que es donde cambio de un valor de X hasta otro valor de X y así sucesivamente. Y pues aquí puse 3. Bueno, entonces para cada cambio de uno de estos, de aquí, hay un cambio de uno de estos si uno se atiene a seguir la regla esta. De modo aquí gráfico, acabo de hacerlo y aquí pues voy a poner, bueno, delta y de modo general corresponde a esto. Si evalúo la función al inicio de un intervalo y luego la evalúo al final del intervalo, o sea, aquí empiezo en un valor particular de X, por decir, y luego me muevo una cierta cantidad, el delta X, el tamaño del intervalo, tomo la diferencia de estos dos valores, pues eso corresponde a un cambio de los valores aquí de esta Y. Naturalmente, bueno, para las funciones que se portan bien, hay funciones medio raras, y hay otras funciones que son discontinuas, bla 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 bla, no nos vamos a meter en detallitos de eso, para eso ustedes ya vieron cálculo, esto es solo un repaso. Pues en general para las funciones que se portan bien vamos a ver que en el intervalo en cuestión vamos a ver que pues si hago este cambio muy pequeño, si me muevo poquito aquí, pues me muevo poquito acá, de tal modo que si este se hace extraordinariamente pequeño, pues este debe ser extraordinariamente pequeño, pero empiezo a notar algo. Y aquí escogí intervalos comparativamente pequeños. Empiezo a notar que para las funciones estas que se comportan bien, entre comillas, un cambio en el valor de la Y, de los números de este lado, es proporcional a el cambio que hago aquí. Vean que aquí en estos intervalos los cambios no son iguales. Vean como por ejemplo aquí, de hecho, todos estos delta X los escogí aproximadamente del mismo tamaño, pero vean que los cambios en Y son diferentes. Vean como aquí, el cambio de aquí para acá, para empezar, es negativo. De aquí para acá es positivo, pero vean de qué tamaño. Y aquí también para otro delta X del mismo tamaño es más pequeño. O sea, vean cómo son de diferente tamaño, incluso hasta de diferente signo. Pero veo que si trazo una línea recta aquí, y de hecho tengo aquí unas líneas rectas trazadas que conectando los puntitos estos, esa línea recta se aproxima muy bien a la curva que representa la gráfica de la función. Entonces, si la función se comporta bien, este cambio es proporcional a este aproximadamente cuando estos son pequeños. Claro, son pequeños ambos porque pues como les digo, para una función que se porta bien, si el cambio en esta variable de aquí se vuelve pequeño, pues este se vuelve pequeño, pero los cambios son proporcionales y eso se representa por tener que me estoy moviendo a lo largo de una línea recta. Pues no me estoy moviendo a lo largo de una línea recta, pero se aproxima mucho a una línea recta. Y entonces, si son proporcionales, quiere decir que hay una constante de proporcionalidad entre delta y y delta x. Y aquí le puse f'. Si mi función, ahora sí voy a escribir aquí, es f de x, va a depender de la función que tenga y dónde esté. Claro, obviamente vean esto de aquí.
Estos son diferentes para cada uno de estos intervalos, pero dependen de dónde esté y dependen de la función. Entonces por eso le puse una f', para indicar viene de f, o sea, se obtiene de f y se obtiene de donde esté. Se obtiene de f. Obtener, una palabra para obtener es derivar. Entonces se deriva de f. Entonces, esa constante de proporcionalidad, vemos que si esto se vuelve cada vez más exacto conforme los intervalos se vuelven más, conforme se vuelven más pequeños. Entonces, al inicio del intervalo, si aquí esto, pues voy a dejar el inicio del intervalo fijo y lo voy a ir haciendo más pequeño, veo que si tomo el límite en que estas dos se vuelven pequeñas, vean, la constante de proporcionalidad debe ser que aproximadamente, aquí lo puse de este modo, y eso quiere decir que, vean, aquí, esta constante de proporcionalidad que es aproximadamente, es entonces aproximadamente el cambio correspondiente en y dividido entre el cambio correspondiente a x, esa constante de proporcionalidad. Entonces, lo que hago es, se vuelve más preciso si tomo intervalos muy pequeños. Entonces, lo que voy a hacer es que esa constante de proporcionalidad se vuelve más exacta conforme me vaya al límite en que delta x se vuelva muy pequeño. Y pues eso entonces es lo que es la derivada. Sencillo, ¿verdad? Y aquí en dos notaciones. F' es a veces una manera como denotamos derivadas de una función f, o simplemente escribimos df de x para recordarnos que es el límite de delta y, delta x siendo los cambios. Ok, ahora voy a considerar un intervalo grande. Un intervalo que va de un valor b a un valor a. Ciertamente pues va a haber un cambio en la función f, y aquí pues es la diferencia de los valores de la función al inicio y al final del intervalo. Ok, vámonos para este lado del pizarrón, acá, y aquí hice ya todo un diagrama con un montonal de cositas. Entonces tengo aquí, este es el valor a de aquí y este es el valor b de acá. No lo resalté, pero pues si quieren vamos a ponerle, miren, vean, b es el valor de x aquí y a es el valor de x acá. Y aquí tengo una función f de x y aquí pues los valores correspondientes, el que corresponde a a, el que corresponde a b, y hay una diferencia. Aquí es un intervalo grande. Ahorita explicamos esto de aquí. Entonces lo que voy a hacer es que voy a cortar ahora el intervalo grande en un montón de intervalos chiquitos. Eso es lo que voy a hacer. No necesariamente, aquí lo hice todos en el diagrama anterior, los hice todos del mismo tamaño, nada más 3. Aquí puse muchos y no necesariamente todos del mismo tamaño, pero todos de cierto modo considerados pequeños. Tengo muchos, tengo n, llamémosle. Entonces tengo n intervalos en el que he subdividido el intervalo grande que va de a b. Ahora, para utilizar una cierta notación, al primer valor, al valor donde inicia el intervalo grande, le voy a llamar x sub 0, y al final x sub n, siendo que tengo n intervalos. Ok, el valor b, x sub n. Y a cada uno de los valores de aquí, de cada x, pues le voy a ir llamando de modo sucesivo x1, x2, etcétera, hasta llegar a xn. Y pues tengo un conjunto de intervalos, como les digo. Cada uno de estos me va a ir dando una secuencia de valores de la función. Para el primer valor a, o sea x0, tengo un y0. Para el primer valor, para el valor de x1, tengo un y1, para y así sucesivamente. Para xn, o sea b, tengo un valor yn. Yn es f de b, y0 es f de a, vaya, en pocas palabras.
porque pues es simplemente un alias el x0 y el xn. Pero entonces vamos a definir pues nuestras cantidades. Voy a ponerle un subíndice aquí a cada uno de estos y voy a decir delta y es el cambio del valor de y en el intervalo número i. Pónganse a pensar en eso. Y lo mismo x, el tamaño del intervalo de delta x, o sea, correspondiente al intervalo i, pues es la diferencia de donde termino menos donde empiezo. Si tengo el primer intervalo delta x1, pues entonces este es x1 menos x0 y corresponde a un delta y1, que es la diferencia de el valor de aquí, y1 menos y0, y eso es lo que estoy denotando aquí, donde i va de 1 hasta n. Debe de serles claro, perdón, que entonces la diferencia de los valores f evaluada aquí menos f evaluada al inicio de todos este intervalo grande, pues lo puedo expresar como la suma de todos estos cambiecitos. Cada vez, o sea, primero cambio tantito de valor y luego cambio otro tantito, y si voy acumulándolos todos y los sumo, pues me da el cambio completo. Pero cuando estos intervalos son pequeños, recuerden que cada uno de estos cambios en y es aproximadamente proporcional a cada uno de estos cambios de x. Cada delta y es proporcional a delta x y dependen del intervalo donde estoy. Por eso xy aquí. Entonces es aproximado esto, naturalmente. Esto es exacto, esto es aproximado. Ahora voy a tomar el conjunto de todos delta xy y el más grande le voy a llamar delta x con dos barritas aquí. El más grande de todos estos. Entonces, este es aproximado, pero este es exacto. ¿Cómo hago esto una mejor aproximación? Tomando intervalos más chiquitos, y eso es lo que voy a hacer. Entonces voy a tomar muchos intervalos de tal modo que se hagan cada vez más chiquitos, lo que significa que tengo que tomar un número más grande de elementos en la suma. Por eso denoté aquí esto, y es un límite de esto. Se vuelve exacto en ese límite, debe en principio de volverse exacto, y eso es lo que yo denoto como una integral. Una integral integral, no una integral antiderivada, que no es una integral, es una antiderivada. Esta es una integral definida, como le dicen en algunos libros, pero eso es lo que es una integral realmente, es una integral definida siempre. Otra cosa es una antiderivada. Pero vean, aquí está apareciendo la derivada de la función, aquí aparece la diferencia de la función al inicio y al final del intervalo. Entonces veo que pues tengo de un modo expresado aquí el teorema fundamental del cálculo de un modo un tanto diferente. Aquí no estoy integrando una función, estoy integrando la derivada de una función, y eso me da la diferencia de la función. Ay, aquí la regué, permítanme. Aquí me da la diferencia de la función entre el inicio y el fin del intervalo. Puse x, quise decir a. Entonces, la diferencia de la función entre el inicio y el fin de un intervalo es la integral, tomada si quieren como el límite de esta suma, de la derivada de la función adentro del intervalo. Y eso es lo que estoy denotando aquí, que si sobre el interior de un intervalo hago esta integral, vean, es la derivada de la función, veo la frontera de un intervalo en una dimensión, en este caso x es unidimensional, solo un número real, ok, la frontera son dos puntitos. Si me salgo del intervalo, pues aquí me tendría que mover a la derecha, pero si me salgo del intervalo aquí, me tendría que mover a la izquierda. Entonces, tomo la función aquí, pues para aquí me estoy saliendo en el lado, hacia el lado negativo, le voy a poner la función evaluada ahí, un número negativo. Aquí me estoy saliendo hacia el lado derecho, que es el lado positivo, y entonces escribo f de b con un signo positivo o simplemente f de b, y veo que una manera más o menos dominguera de decir esto de aquí arriba expresado en esta fórmula es que la integral de la derivada
en el interior de un intervalo, sobre el interior de un intervalo, es la suma orientada, entre comillas, de la función en la frontera. Orientado quiere decir que le estoy dando una orientación a los puntos estos de la frontera. Para salirme, le indico, bueno, me tengo que mover a la derecha y esto es positivo. Para salirme de aquí me tengo que mover a la izquierda y por lo tanto es negativo. Entonces la frontera esta está orientada en el sentido de que me está indicando una dirección hacia afuera del intervalo en ambos casos. Hacia el lado negativo acá, hacia el lado positivo acá. Y si sumo FB más menos f de a, obtengo lo mismo que la integral de la derivada. Ok, entonces esto va a ser importante para definir las derivadas de funciones que son vectores. Y eso lo vamos a ver en el siguiente videito. Así que esta es una especie de video intermedio entre lo que vimos primero, que también fue bien introductorio, y lo que sigue, que ya va a ser un poquito, solo un poquito más denso, pero es la parte intermedia para ir conectando algunos conceptos. Ok, vamos a detenernos aquí por lo pronto.